Para ser un buen técnico de celulares, requieres mínimamente 3 componentes. El primero, la ciencia, adquirir todo el conocimiento posible para entender cómo funcionan los dispositivos móviles. El segundo componente es la técnica, es decir, la aplicación de toda esa información, de toda esa teoría que has adquirido previamente. Y como tercer componente, necesitas las herramientas como esta de aquí, que es un multímetro, por ejemplo, para poder medir algunas magnitudes físicas de los componentes que se encuentran dentro del teléfono. Sin embargo, en esta era digital y de inteligencia artificial, exigimos nuevas propuestas. Es por eso que te vengo a presentar al primer software latino que te ofrece una cantidad amplia de herramientas digitales y de recursos que te van a permitir poder reparar de manera más sencilla los problemas clásicos de los dispositivos móviles, tales como los problemas de carga, de imagen, de audio o de señal. Para utilizar PhoneTool 360 no necesitas descargar ni instalar nada, porque este software ha sido diseñado para la web, el medio digital más democrático en la actualidad. Eso quiere decir que no necesitas descargar ninguna aplicación, ni de iOS ni de Android. Simplemente ingresas a un navegador, tu preferido, por ejemplo, Google Chrome, Safari, Edge, entre otros. Ingresas la URL que es phonetool360.com y listo. Esta herramienta digital tendrá un sistema de multiidiomas, de los cuales el español latino será el lenguaje principal. Por otro lado, te cuento que hemos trabajado bastante en lo que respecta a la interfaz y experiencia de usuario, por lo que cada detalle, cada punto, cada herramienta, cada aspecto, cada recurso ha sido analizado milimétricamente en su etapa de desarrollo, para que tengas la mejor experiencia de usuario. Utilizar PhoneTool es simple. Luego de haber ingresado la URL phonetool360.com, simplemente eliges la marca. Luego eliges el producto y finalmente el modelo del teléfono que quieres reparar. Y listo. Ya tienes acceso a la mesa de trabajo, donde aparecen todos los recursos del modelo que has seleccionado. Para fines de este video, vamos a utilizar el Samsung A10S para poder explicarte todos los beneficios de este software. Los dispositivos móviles son controlados principalmente por una placa electrónica que se encuentra adentro del teléfono, y los componentes que se encuentran dentro de ella son extremadamente pequeñas. Es por eso que te presento el primer recurso de este software, las placas en 360 grados, es decir, en 3 dimensiones. Lo único que tienes que hacer, estando ya dentro de tu mesa de trabajo, es seleccionar la opción PCB 360. Al lado derecho te aparecerá una lista de elementos que han sido modelados en 3D. Le puedes dar clic a cualquiera de ellos, por ejemplo, a la placa 360. Le das clic a la primera opción y, como podrás ver, la carga es bastante rápida. No demorará más de 5 segundos. Y listo, ya tienes la placa del modelo del teléfono que has elegido en 3 dimensiones. Solo tienes que hacer 2 cosas. La primera es scrollear, girar la rueda del mouse para poder tener el zoom que necesitas.
podrás ampliar esa placa en 3D y ver al mínimo detalle cada componente que forma parte de esa placa. Además, presionando el clic derecho podrás moverte por toda la pantalla. Y como si fuera poco, con el clic izquierdo podrás girar esta placa para poder dirigirte hacia otro sector. Podrás ver las placas electrónicas de los teléfonos como nunca antes lo viste. Y eso no es todo. Además, los circuitos integrados, que son aquellas cajas de color negro que se encuentran en la placa electrónica, tendrán diferente información de valor para ti. La primera tendrá la nomenclatura, que es básicamente un código que le da el fabricante para poder ubicar a ese componente dentro de un sector determinado. Luego tendremos el código del fabricante, que podrás utilizar para poder buscar en Google, por ejemplo, la hoja de datos de dicho componente. Y también hemos añadido nosotros en la parte de abajo la explicación breve de cuál es la función que cumple ese circuito integrado. Y por último, a los conectores donde se conecta la cámara, la pantalla y cualquier otro periférico, también tendrá su nomenclatura y su definición a qué periférico pertenece. Ojo, esto no es un video en 3D, esto es un modelado en 3D que tú podrás manipular con tus propias manos. Si tú eres estudiante de reparación de celulares, esto es lo que necesitas para empezar y conocer las partes de la placa electrónica de los teléfonos y conocer sus funcionalidades mínimamente como buen estudiante académico que se prepara paso a paso en el orden adecuado. Y si tú eres ya un técnico de celulares que lo ejerce en la práctica, podrás también ubicar rápidamente el componente que quieres reparar. Y por último, imagínate que viene un cliente y quiere que le repare su teléfono. Y tú para explicarle utilizas la tecnología. Abres FontTool 360 y le muestras por medio de una tablet la placa electrónica de su teléfono. Y le dices cuál podría ser la falla y cuáles podrían ser los precios. Definitivamente, el cliente verá que eres un técnico serio, profesional y que estás al nivel de las exigencias tecnológicas. Y más que seguro, te has ganado un nuevo cliente y estarás adelante que otros técnicos que no utilizan la tecnología vigente. Es importante conocer el funcionamiento de cada componente y saber ubicarlos rápidamente utilizando las placas en 3D. Sin embargo, eso no es suficiente para poder reparar. Te explico. Los dispositivos móviles tienen unos planos que te muestran todas las conexiones de los circuitos de la placa electrónica. A dicho documento se le denomina diagrama esquemático. Y cada fabricante de estos componentes ofrece el diagrama esquemático para que se pueda conocer el funcionamiento de este. Y si tú juntas los diagramas esquemáticos de todos los componentes de una placa, pues se hace un documento con bastantes páginas. Y cuando tú quieres ubicar algún circuito determinado, lo vas a encontrar en muchas páginas porque este va a estar conectado a muchos circuitos conexos. Imagínate que llega un cliente a tu taller y te dice que su teléfono tiene un problema de carga. Lo conecta, aparece un porcentaje, pero realmente nunca se eleva a ese nivel. A eso lo denominamos carga falsa. Entonces, cuando nosotros queremos conocer cuáles son los circuitos involucrados que afectan
al sistema de carga, lo que hacemos en parte es abrir el diagrama esquemático y comenzar a buscar las conexiones página por página. Pero si te das cuenta, no necesitamos todo el diagrama esquemático, porque esto tiene muchísimas complejidades. Lo que nosotros hacemos con FontTool 360 es lograr la delimitación del problema. De esta forma, hemos diseñado una nueva herramienta para este software denominado diagramas esquemáticos, que te va a permitir acceder, por ejemplo, a únicamente los elementos que tienen que ver con el problema de carga. Y de esa manera podrás ver en una sola página todas las conexiones del sistema de carga del modelo que has buscado. De esa forma, estamos depurando cualquier otro circuito que no tenga nada que ver con el caso en concreto que nos acaba de llegar, que en este ejemplo es un problema de carga. Y como si fuera poco, vas a tener un menú al lado derecho donde podrás ver que cada sector de ese sistema está independizado. Tú podrás mostrar y ocultar diferentes líneas de ese sistema y de ese diagrama esquemático. De esa manera podrás ver en orden cómo es que este sistema funciona, pero ya desde un punto de vista más técnico, porque estás viendo, en otras palabras, el plano de cómo funciona el sistema de carga paso a paso. FontTool es un software diseñado por técnicos para técnicos, y lo que queremos es optimizar los procesos de la manera más sencilla. Y es por eso que, añadido a todo lo que ya te expliqué, hemos innovado, facilitando el proceso de aprendizaje de los técnicos, algunas funcionalidades que te van a servir en todo momento. Por ejemplo, la primera, solamente utilizando tu mouse y girando el scroll, la rueda que se encuentra en tu mouse, podrás darle un zoom al diagrama esquemático y podrás concentrarte en un sector determinado si es necesario. Y si quieres moverte hacia otra área, simplemente presionas clic izquierdo y te podrás mover por todos lados. Y si quieres concentrarte en la reparación de un problema específico utilizando los diagramas esquemáticos de FontTool, tenemos una opción donde podrás ampliar a toda pantalla y centrarte únicamente en ese sistema. En el día a día, los usuarios que utilizan sus dispositivos móviles a diario cometen ciertas imprudencias o a veces sufren ciertos accidentes. Es por eso que a veces los celulares se caen, se golpean, se parte la pantalla y genera fallas de imagen, de cámara, de señal, entre otros muy conocidos. Y si te das cuenta, muchas de estas funciones tienen que ver directamente con los periféricos. Llámese directamente a la pantalla como módulo, a las cámaras como componentes, entre otros. Y estos están conectados a diferentes conectores denominados conectores FPC. Y muchas veces el técnico lo que necesita tener a la mano es poder acceder a la placa del teléfono que tiene la falla y comenzar a medir pin por pin de ese conector para, en primer lugar, saber si todos los pines aún mantienen conexión con los circuitos a los que éste pertenece. Para dar solución a esta problemática, se ve en los grupos de WhatsApp, de Telegram o de Facebook de la comunidad de técnicos de celulares algunas iniciativas importantes donde puedes ver imágenes de algunos modelos
que te muestra la conexión que tiene cada pin y también el valor referencial que te debería marcar para saber si existe una conexión o no al momento que tú realices tus mediciones. Desde FONTOOL 360 valoramos absolutamente toda iniciativa para poder solucionar esta problemática. Sin embargo, creemos que a veces las intenciones no son suficientes. Por ejemplo, para yo poder conocer las conexiones de todos los pines, pues tendría que tener almacenado en una carpeta muchas imágenes y tendría que validarlas para saber si los valores que nos han puesto en las imágenes son ciertas. Además que no vas a encontrar de todos los modelos y esto en las redes sociales se encuentran totalmente desorganizadas. Además, finalmente son únicamente imágenes. FONTOOL 360 ya solucionó este problema. Lo único que tienes que hacer es irte a la sección de componentes y aparecerá al lado derecho una lista de los conectores de la placa del modelo que has elegido, una lista de circuitos integrados del mismo modelo y otros componentes como por ejemplo la SIM card, el puerto USB, el oscilador, entre otros. Al seleccionar por ejemplo un FPC, podrás ver que aparece el conector en la mesa de trabajo y de la misma manera como los diagramas esquemáticos, esa mesa de trabajo tiene las mismas funcionalidades, es decir, podrás hacerle zoom utilizando el scroll del mouse, podrás moverte en el área de trabajo simplemente dando clic y arrastrando hacia donde quieres y podrás ampliar a toda pantalla para concentrarte únicamente en ese componente. Cada componente, como el conector que se muestra en el ejemplo, mostrará los pines con diferentes colores, muy fáciles de distinguir. Podrás conocer a primera vista cuáles son los pines positivos, que son los amarillos, cuáles son los pines negativos, que son los grises, cuáles son los pines NC o sin conexión, que son los de color azul, y finalmente, si hubiera algún pin que no tiene información, pues lo podrás ver de color verde. Además, podrás ver cuáles son los valores referenciales de cada pin, para que al momento de medir, tú puedas saber si existe una conexión con el circuito integrado o no. Y por otro lado, podrás verificar en la medición, utilizando como base esos valores referenciales de cada pin, si quizás ese sector, esa línea que se conecta a ese pin, está en fuga o está en corto. Pero eso no es todo. Cada pin tiene muchísima más información. Por ejemplo, si tú le das clic a un pin, podrás ver que en la parte de abajo se muestra una tabla con más información. Por ejemplo, podría mostrarte cuánto voltaje, resistencia o frecuencia deberías tener en cuenta adicional al valor referencial. También podría haber alguna nota que te muestre cierta información que te puede indicar algo que podrías considerar al momento de medir. De repente, alguna acotación precisa que diga, este pin de aquí normalmente entra en corto en este modelo. Tómalo en consideración. O sea que hay más información en este pin que su valor referencial. E incluso podría haber hasta alguna imagen adjunta que te permita reforzar más la medición que vas a hacer a ese pin. Bajo esa misma línea de ideas, podrás acceder a otros componentes como circuitos integrados, donde tendrás la misma información como los conectores FPC. Así es que a partir de ahora será más fácil
y dinámica poder acceder a dichos componentes para hacer mediciones rápidas cuando las necesitemos, porque los clientes muchas veces nos exigen rapidez. Lo interesante de la sección de componentes es que no solamente vas a poder ver los componentes que nosotros hemos creado, sino que además hemos desarrollado una caja de herramientas disponibles para ti, ya que en la parte de abajo hay una opción llamada crear componentes y que al darle clic tú podrás crear tus propios componentes e introducir la información que tú hayas conseguido de manera adicional o de alguna marca que de repente FontTool 360 aún no haya publicado. Crear un componente es extremadamente fácil. Solamente le das clic en crear componentes, configuras cuál es el tipo de componente que quieres crear, un FPC, un IC, una SINCAR, entre otros. Puedes colocarle una nomenclatura. Si es un FPC puedes colocar la cantidad de pines que deseas, el diseño que quieres para tu FPC. Si es un circuito integrado, podrías considerar el ancho y el alto de pines para que te genere un circuito integrado. Y una vez que lo has creado, tú puedes añadirle información a cada pin. Solamente le das clic al pin que quieres añadir, le pones el tipo de pin, si es positivo, negativo, NC, o si quieres ocultar el pin, le puedes añadir el número de pin, le puedes añadir el valor referencial, la línea a la que pertenece. Puedes adjuntar alguna imagen y agregarle alguna nota, además de otras magnitudes físicas como frecuencia, voltaje, resistencia, entre otros. Simplemente le das a aceptar y guardar y ya se habrá guardado la información en tu componente, porque ahora tú mismo estás creando el componente. Es necesario considerar que muchas veces una línea está conectada a más de un pin. Por ejemplo, hay una línea muy conocida que viene desde el puerto de carga llamada V-Bus o simplemente B-Bus, que normalmente llega hacia un conector que lo recibe con 3, 4 o 6 pines. Es por eso que hemos desarrollado también una herramienta llamada agrupar pines, que te permitirá poder seleccionar cuáles son los pines en común, agruparlos, ponerles un nombre, para que cuando tú vuelvas a visitar tu componente, solamente pases el mouse por encima y veas cuál de los pines de ese componente está asociado a otros pines también. Y si tú puedes crear tus propios componentes, ¿por qué no podrías crear tus propios modelados en 3D? Quizás tú mismo podrías modelarlos o mandarlos a hacer a alguien. Y te vas a la sección de PCB 360 y en la parte de abajo también habrá un botón que dice crear componente. Lo único que vas a hacer es añadir el archivo en 3D que previamente ya modelaste y podrás visualizarlo en FontTool 360 por medio del visualizador que ponemos a disposición de ustedes para que también puedan añadir sus propios modelados y los puedan utilizar ustedes mismos. Lo interesante de todo esto es que si tú creas componentes o subes tus propios archivos modelados en 3D, son tu creación. Por consiguiente, tú decides si tu creación tiene que ser de acceso público o que sea privado únicamente para ti. Porque podría ser que tú seas un profesor que desarrolla modelados y crea componentes para tus alumnos. Entonces lo puedes poner en privado. O quizás tú tienes muchas tiendas de reparación
y quieres diseñar tus propios componentes y tus propios modelados en 3D solamente para tu personal y para tu equipo de trabajo. Entonces lo puedes hacer y puedes colocarlo en privado. O quizás eres un técnico que quiere crear cosas y compartirlo a la comunidad, y por eso podrías ponerlo también de acceso público para todos. Sin embargo, hasta el momento puede ser que, por ejemplo, los componentes como un FPC o un circuito integrado no sean suficientes para poder reparar una falla. Es por eso que hemos diseñado una nueva lista de recursos que lo hemos denominado recursos complementarios. Estos los podrás encontrar en la parte de abajo. Ahí tendrás acceso a imágenes, a PDFs, a modelados en 3D y a diferentes tipos de recursos que van a servir de apoyo al componente que hayas elegido. Por ejemplo, si tú eliges un FPC, es muy probable que en la lista de abajo de recursos complementarios encuentres una imagen donde te muestre una foto real de las conexiones que tiene cada pin de ese conector hacia el circuito integrado correspondiente. De esa manera, al momento de medir, podrás saber si hay conexión o no, específicamente ya sabiendo con el circuito integrado que te muestra en la imagen. Y lo interesante de todo esto es que también hemos habilitado una herramienta que te permite añadir recursos complementarios a los componentes que tú hayas creado. Al momento de crear un componente, como por ejemplo un circuito integrado, podrás ver que en la parte de abajo tienes un botón con el símbolo de más, donde tú le podrás dar clic y podrás añadir a tu biblioteca tus propios recursos complementarios que sirvan de apoyo al componente que estás creando. Si tú quieres conocer de manera global todo el funcionamiento de un modelo determinado de un teléfono, pues podrás acceder a la sección de protocolos de medición. Ahí podrás visualizar todos los circuitos integrados y todos los conectores que forman parte de ese teléfono. Pero más importante que eso, nuestra prioridad siempre es delimitar. Es por eso que lo hemos dividido por sistemas, porque un teléfono tiene sistema de imagen, sistema de audio, sistema de radiofrecuencia, entre otros. Tú podrás ver sistema por sistema cada circuito integrado con cada conector FPC y con todas sus líneas que lo conectan. Y también podrás verlo en orden, debido a que tenemos una casilla de verificación por cada línea para que puedas mostrar y ocultar. Y si la línea tiene el icono de información, podrás darle clic ahí y podrás visualizar alguna información complementaria de dicha línea que hayas seleccionado. Y eso no es todo. Al inicio de esta lista podrás acceder a información previa que pertenece a una etapa de prediagnóstico antes de abrir el teléfono que puedes tomar en consideración. Y por último, podrás darle clic a cualquiera de los circuitos integrados o conectores FPC y te mandará directamente al componente donde se mostrarán todos los pines de color magenta que serán los pines involucrados en ese sistema que estabas estudiando. En otras palabras, la sección protocolos de medición te ayudará de manera dinámica a entender cómo funcionan los sistemas de un teléfono paso a paso. Una de las secciones más importantes de FontTool 360 es la sección de soluciones de hardware, donde podrás acceder de manera organizada a imágenes reales de la placa,
con todas las líneas que conectan a los conectores FPC y los circuitos integrados, además de todos los componentes que se encuentran en esa línea, para que ahora sí puedas realizar los seguimientos completos del problema que te haya llegado. Y lo bueno es que tendrá las mismas funcionalidades que las demás secciones, donde podrás scrollear para tener zoom, moverte simplemente dando clic y también ampliando toda la pantalla para concentrarte en dicho problema. Y por último, tendrás acceso a la sección de tutoriales, donde podrás acceder a diferentes videos donde se aplican las instrucciones de este software en casos reales para que puedas aprender ya completando y cerrando todos los recursos de este software, el análisis, diagnóstico, protocolo y solución de algún problema técnico de un celular. Todas las funcionalidades que te he presentado en este video van a estar habilitadas por etapas en diferentes fechas. Te muestro aquí una tabla donde podrás ver la fecha y la actualización que habrá en el software de manera organizada. La última fecha de actualización será el 1 de marzo del año 2024. Eso significa que desde que tú adquieres el software vas a ir teniendo las herramientas según las fechas de actualización, pero el 1 de marzo ya tendrás acceso absolutamente a todo. La fecha de lanzamiento de este software es el día domingo 17 de diciembre del año 2023 y la preventa empieza desde la publicación de este video. Si tú adquieres el software en preventa, tendrás acceso a esto de inmediato a partir del 17 de diciembre del 2023. El precio de lanzamiento con todas las funcionalidades que te he explicado será de 39 dólares americanos por un año de acceso que podrá ser renovado cuando tú gustes. Para eso hemos establecido diferentes etapas en la preventa de este software. Si tú compras FontTool 360 dentro del mes de diciembre del año 2023, es decir, máximo hasta el 31 de diciembre del 2023, lo tendrás a un precio más accesible. Y lo interesante es que si tú lo compras en preventa en diciembre, pues tu membresía todavía no inicia. Tu membresía del año o los años que hayas adquirido inicia a partir del 1 de marzo. Por tanto, mientras lo compres con mayor anterioridad, tendrás acceso a las primeras actualizaciones sin necesidad que aún inicie tu membresía. Y si decides comprar el software en preventa en el mes de enero o en el mes de febrero, habrán otros precios que por supuesto serán más elevados que la preventa de diciembre del 2023. No olvides que finalmente el precio regular es de 39 dólares por año a partir del 1 de marzo del 2023. FontTool 360 iniciará con 27 modelos de Samsung y de iPhone. Y a partir del 1 de marzo hacia adelante habrán nuevas actualizaciones donde tú ya no tendrás que pagar nada. Nosotros vamos a añadir nuevos modelos y nuevas marcas, como por ejemplo Xiaomi, Oppo, Huawei, Motorola, entre otros. Hasta el 1 de marzo, FontTool 360 estará disponible solamente para PCs. Y a partir de esta fecha hacia adelante, estará habilitada para la versión tablet, móvil y laptop. Es decir, ya cuando empieces recién a iniciar tu membresía, podrás visualizar todo lo que te he mostrado simplemente desde cualquier dispositivo. En otras palabras, podrás ver las placas en 3D con tus propias
manos. Podrás crear tus propios componentes con tus propias manos. Podrás ver los diagramas esquemáticos, protocolos de medición con tus propias manos. Simplemente tendrás que deslizar. El futuro llegó con FontTool 360, una herramienta digital, moderna, dinámica y colaborativa que te ofrece una serie de recursos para estudiantes de reparación de celulares, para profesores de reparación de celulares y para técnicos de reparación de celulares. Mi nombre es Ricardo, de Perú. Yo soy el CEO de FontTool 360, un software que ha sido desarrollado por un equipo grande de trabajo que ha visto punto por punto, a detalle, al milímetro, para que puedas obtener un software dinámico de calidad. FontTool 360 es el software que lo cambia todo y llegó para quedarse.